Buen día. En este video les voy a explicar rápidamente qué es una mitología, cuáles son las principales características, cómo se vincula el concepto de mitología con el de mito. En primer lugar, hay que entender qué es un mito, ¿sí? Cuando pensamos por ahí en los mitos, nos vienen a la mente, sí, al recuerdo, algunas de las historias más famosas de la humanidad que se han venido contando desde hace muchísimo tiempo. Puedo mencionar como ejemplo el mito de Zeus, el mito del Minotauro, que de hecho son historias que ustedes ya seguramente conocen, y si no, las han visto por ahí en el video que ya mandé en las actividades anteriores. Muy bien, pero ¿qué es un mito entonces? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer para entender bien qué es un mito es diferenciarlos de otro tipo de relatos muy parecidos como lo son las leyendas. Las leyendas y los mitos tendrían en común este aspecto que tiene que ver con lo sobrenatural, ¿sí? Lo sobrenatural. Tanto los mitos como las leyendas son relatos sobrenaturales, es decir, presentan aspectos, ¿sí? O mejor dicho, elementos narrativos que no pueden suceder en la realidad. Por ejemplo, personajes, ¿sí? Que por sus características físicas o psicológicas no pueden existir en nuestro mundo, ya que no respetan las leyes físicas. Por ejemplo, el Minotauro es un ser sobrenatural, porque es un ser que físicamente se compone, digamos, de la genética de un humano, tiene cuerpo de hombre, pero su cabeza es la de un animal, la de un toro. Por mencionar un ejemplo, ¿sí? Está en los mitos y en las leyendas está lleno de criaturas sobrenaturales o fantásticas. Del mismo modo, la mayoría de los personajes de las leyendas o los mitos realizan acciones que, por supuesto, tampoco pueden llegar a suceder en nuestra realidad. Pero hay una diferencia, ¿sí? Las leyendas se entiende que son una especie de relatos aislados, es decir, una leyenda, por ejemplo, autóctona sería la leyenda de Anaí, ¿sí? Que es de la flor del ceibo. Es una indiecita que es quemada por los conquistadores españoles y sufre una metamorfosis, ¿no? Y queda convertida en este árbol con hojas y pétalos rojos. Eso es una leyenda, ¿sí? La leyenda de Anaí, por ejemplo, que es autóctona, podría estar junto a otras leyendas autóctonas, como por ejemplo el lobizón, que también se cuenta en otras regiones del país. Pero la leyenda de Anaí y la leyenda del lobizón no tienen nada que ver entre sí. Es decir, son dos historias completamente separadas, apartes. Ambas historias se cuentan en nuestra región. Podríamos mencionar también la leyenda de La Llorona, la leyenda de La Luz Mala, entre otras. Y cada una de esas historias no tienen nada que ver entre sí. O sea, Anaí no tiene nada que ver con el lobizón no tiene nada que ver con La Luz Mala, y etcétera, etcétera. ¿Tá? ¿Qué pasa con los mitos? También, como les decía, son relatos sobrenaturales, pero a diferencia con los mitos, con las leyendas, es que están conectados. Es decir, por ejemplo, si uno va al mito del Minotauro, puede encontrar personajes que se repiten a lo largo de toda la mitología griega. ¿Sí? Por ejemplo, en el mito del Minotauro aparece Poseidón, ¿sí? Que Poseidón era el dios de los océanos, tenía el poder de controlar las aguas, y este Poseidón no es, no es el único relato en el que aparece. Poseidón aparece en cientos, en miles de relatos. De hecho, Poseidón es hermano de Zeus, ¿saben? Entonces, si ustedes ya vieron el mito del Minotauro y el mito de Zeus, van a ver entonces que estos mitos van a estar conectados. ¿Tá? Entonces, recapitulando un poco, el mito que es un relato fantástico, ¿sí? Es un relato de hechos sobrenaturales, personajes sobrenaturales que realizan acciones sobrenaturales y que se encuentra conectado en lo que se llama una mitología. ¿Tá? ¿Qué sería una mitología entonces? Un conjunto de mitos, un conjunto de relatos conectados entre sí por sus propios personajes. ¿Tá? Esta no es la única característica especial de la mitología, ¿sí? O de los mitos. Otro aspecto importante de los mitos es que están vinculados con la cultura y con la religión, ¿sí? Las leyendas comúnmente se vinculan a la cultura, algunas se vinculan a la religión, pero no tantas, porque de hecho las religiones consideran que
no se puede hablar de relatos tipo de leyendas, pero nosotros sí en los mitos, sí, o en las mitologías antiguas, sí podemos hablar que están vinculadas a las religiones. Es decir, en la mitología griega vamos a encontrar los dioses que los antiguos griegos adoraban: Zeus, Poseidón, Ares, Afrodita y un largo etcétera. Mientras que en la leyenda esto no va a ocurrir. Puede aparecer algún personaje de religión, pero son realmente muy pocos los casos, y no ayudan a fortalecer el sistema de creencias, es decir, no son canónicos. Por ejemplo, no sé, en la luz mala tal vez puede aparecer una presencia divina actual, qué sé yo, la Virgen, o en la leyenda del Gauchito Gil, que es adorado por muchos creyentes cristianos o católicos. Puede aparecer la imagen de Jesús o quien sea, pero desde la Iglesia Católica nunca se va a hablar del Gauchito Gil como un ser divino, ¿se entiende? En cambio, en la mitología griega, sí, todos los dioses que nosotros encontramos en esos relatos eran adorados como parte de un sistema religioso. Bueno, eso para entender un poco qué son los mitos y qué son las mitologías. Todos los mitos están conectados, todos los mitos constituyen un sistema de relatos. Ahora, no existe una sola mitología en el mundo. La más famosa probablemente sea la mitología griega, ¿sí? Que es de la que nosotros estamos aprendiendo bastante, pero existen otros sistemas mitológicos. Otra muy famosa es la mitología nórdica, que incluye a dioses como Thor, Odín, Loki, tal vez más famoso por ser interpretados hoy en día por ejemplo, Marvel, ¿sí? En el universo cinematográfico. Pero también existe, podemos mencionar la mitología egipcia, ¿sí? Donde está el dios Ra, por ejemplo. Ellos tienen por ahí tenían, mejor dicho, una forma de ver a los dioses muy parecida a la de los griegos, es decir, con su forma humana y animal. Bueno, en el dossier entonces van a encontrar ahí todo esto de lo que yo estoy hablando, en esta primera página, página 12 y página 13, que es el concepto de mitología, ¿sí? Y cómo esta se vincula con el mundo. ¿Ah? Ahí va a estar el concepto, ya voy terminando el video, para hacer esta aclaración, ¿sí? Dice, todas las sociedades tienen su mitología, un conjunto de historias sagradas sobre los dioses y las cuestiones trascendentales, desde la creación hasta lo que pasa después de morir. Es decir, uno de los objetivos de los mitos, y esto tal vez sí tienen en común con las leyendas, es la de buscar explicar aquello que en ese momento se entendía como inexplicable. O sea, por ejemplo, los griegos, los antiguos griegos, miraban el cielo cuando había una tormenta y veían los rayos, y como no tenían la ciencia, digamos, para que se explique que el rayo es un fenómeno de choque de partículas y átomos y qué sé yo que se da en el cielo, ellos lo explicaban mediante un relato. Es decir, cuando veían eso, pensaban, creían que se trataba de un dios, de un ser sobrenatural, que les mandaba esa cuestión, ¿sí? De un modo, los relatos mitológicos, al igual que los relatos en las religiones, sirven para ordenar la sociedad, para ordenar el pensamiento y darle sentido a aquello que rodea en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, una catástrofe natural se puede entender a partir de un concepto de relato mitológico, ¿sí? En la página 13, justamente, se habla de mito y religión, ¿sí? Entonces, ahí se desarrolla un poco más esta idea acerca de cómo estos relatos sí o sí se vinculaban con la religión. Otro aspecto muy importante de los mitos tiene que ver con las versiones, ¿sí? Todos los mitos no tienen una sola versión de la historia. O sea, por ejemplo, ustedes vieron el de Minotauro y Zeus, y bueno, vieron ahí una versión, ¿sí? Pero en realidad el Minotauro tiene cientos y cientos de versiones. ¿Por qué? Porque al igual que las leyendas, los mitos se transmitían oralmente, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa cuando yo cuento una historia a otra persona? Tal vez no me acuerdo bien de un detalle y le cambio algo, le agrego otra cosa, entonces se va transformando la historia, ¿tá? Entonces yo le cuento la historia a mis hijos a sus amigos a otros amigos y a sus padres y los padres estos a otros, de manera tal que todos van agregándole algún contenido. Y eso nos da para entender la última característica de los mitos, que al igual que las leyendas son anónimas, ¿tá? Es decir, no existe un autor del relato del Minotauro, ¿sí? Probablemente todos los que hayan leído o escuchado esa historia alguna vez sean sus autores, porque sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, los fueron modificando, ¿tá? Ejemplos rápidos de mitos griegos famosos son los que tenemos ahí en el dossier. Por ejemplo, el primero de ellos es el mito de Dafne y Apolo, ¿sí?
Luego tenemos el mito de Zeus y Calisto. Y por último, el mito de Perseo. ¿Sí? Este último mito yo lo ubiqué aquí justamente porque la novela que estamos haciendo en el primer trimestre es Percy Jackson y el ladrón del rayo. Y es una novela contemporánea, ¿sí? En la cual su autor, que es Rick Riordan, se imagina que el mundo natural, el mundo común en el que vivimos hoy en día, en realidad sería un mundo ordenado a partir de los dioses griegos, es decir, como si los dioses griegos realmente existieran, y él hace de esa ficción mitológica una ficción literaria. Entonces, leyendo el mito de Perseo hay muchas cosas que nosotros podemos entender de esta historia. Toda la novela está plagada de historias mitológicas clásicas, fundamentalmente griegas, de manera tal que la lectura de ese libro nos va a llevar a entender mucho más de mitología. Esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido y haya quedado claro. Y si no, cualquier cosa, espero sus preguntas.